Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Gracias por acompañarnos en este programa especial de Coronavirus, la pandemia. Estamos llegando tristemente al final de esta serie de programas. Ha sido sin duda un gran gusto, pero además un gran honor poder compartir con usted casi 2 años, más de 2 años de programas ininterrumpidos en el que hemos tratado, al menos ese ha sido el objetivo, de informarle a usted de manera oportuna, pero además con bases científicas, con base en la experiencia de los expertos, lo que ha sido esta enfermedad que puso de rodillas a la humanidad durante tanto tiempo. Vamos a iniciar con este que es nuestro penúltimo programa, hoy que hablaremos del futuro de la salud pública ante esta posible enfermedad endémica que ya se perfila, coronavirus, más bien COVID-19, para convertirse en una enfermedad endémica. La Organización Mundial de la Salud se dice preocupada de que los países hayan disminuido el número de pruebas diagnósticas y bajen las medidas sanitarias ante la nueva variante de coronavirus atribuida a Omicron, una variante o una subvariante que, como usted sabe, ha provocado el repunte de casos en otras latitudes. Especialistas internacionales coinciden en que la Organización Mundial de la Salud es la que debe mantenerse en las medidas sanitarias, de exigir estas medidas sanitarias debido a que SARS-CoV-2 llegó para quedarse y para formar parte de las enfermedades endémicas. En España, la Comisión de Salud Pública anunció las nuevas medidas de normalización en medio de esta pandemia de COVID-19 a partir del próximo lunes, mientras que en China continúa el confinamiento y las pruebas masivas ante este incremento en el número de casos. Le contaremos también que en abril próximo la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, por sus siglas en inglés, se reunirá con el Comité Asesor de Vacunas y Productos Biológicos Relacionados para analizar las futuras dosis de refuerzos de la vacuna anti-COVID. Todo esto y mucho más a lo largo de la siguiente hora. Vamos con nuestra compañera Isaura López Villalobos para que nos ponga en contexto. Estos 27 meses quedarán en la memoria social y en la salud pública mundial. Nadie se ha salvado de los efectos directos o indirectos de la pandemia COVID-19. Sus repercusiones han sido dramáticas para las familias. Aunque este año algunas naciones han comenzado a anular las restricciones que se impusieron desde el 2021, aún el peligro, advierten expertos en virología, es latente. En esta baja de casos y hospitalizaciones se amplía la voz de que la COVID será una enfermedad endémica. La COVID-19 ha transcurrido por una serie de categorías para advertir de los riesgos que presenta. La Organización Mundial de la Salud la denominó Emergencia Sanitaria Internacional, posteriormente pasó a epidemia y en marzo del 2020 fue denominada pandemia. Ahora posiblemente pasa a ser endémica. En este tiempo transcurrido, el virus SARS-CoV-2 ha evidenciado el rezago que se tiene en el sistema de salud de cada región mundial, en infraestructura, equipo técnico y humano, insumos, camas, hospitales, unidades de cuidados intensivos y la falta de políticas públicas en salud pública y de presupuestos destinados ante una emergencia sanitaria. Además, evidenció la separación que hay entre el sector sanitario con la sociedad y sus pacientes. Estos fueron y han sido los más perjudicados ante la falta de acciones y protocolos específicos para su atención, los cuales se fueron dando conforme avanzaba el virus con sus diferentes variantes. La COVID-19 con vacunas y tratamientos seguirá afectando la salud de las personas, dejando secuelas a largo tiempo como el llamado long COVID o COVID prolongado. Y al pasar a ser una enfermedad endémica, la salud pública deberá de fortalecerse, así como los protocolos de atención. Los padecimientos infectocontagiosos son una muestra a lo largo del tiempo que, de no fortalecer los sistemas de salud, podrían generarse brotes, saturación hospitalaria y muerte en corto tiempo.
En este transitar queda la incertidumbre sobre cuándo podría surgir los brotes de COVID-19 1 o 2 veces al año, como se ha mostrado en estos 2 años de la pandemia. Las variantes serán más contagiosas, mortales y cuánto tiempo será su permanencia. El estudio de los virus endémicos como influenza, rinovirus, parainfluenza y el sincitial han llevado años para identificar su periodicidad y gravedad. Y con el SARS-CoV-2 han transcurrido 2 años y 3 meses, por lo que las preguntas antes planteadas quedan en el aire. Y además, otra de las preguntas es: ¿cuál será el nuevo esquema del sistema de salud pública mundial ante un coronavirus mutable que circula en el planeta? El reto es impresionante para el futuro de la salud pública ante la posible enfermedad endémica COVID-19. Informó Isaura López Villalobos. Esta enfermedad no da tregua en diversas regiones del mundo. Han comenzado a registrar incrementos en el número de casos. A partir de la semana 10 de este 2022 se registra un aumento de casos de COVID-19 a nivel global. Es el resultado de un incremento de contagios en 3 de las 6 regiones de la Organización Mundial de la Salud. Por áreas, el aumento de estas 3 zonas es el siguiente. En el Pacífico Occidental el repunte es del 29%, África tiene 12% de aumento y Europa tiene 2% de incremento. La Organización Panamericana de la Salud emitió una alerta epidemiológica en un contexto del aumento de casos, hospitalizaciones y defunciones por la COVID-19. Por ello, recomendó a los Estados miembros a estar preparados para enfrentar un potencial incremento similar en América. Este organismo internacional hizo hincapié en poner atención en aquellos lugares donde hay población con mayor riesgo de desarrollar formas graves de COVID, es decir, mayores de 60 años, embarazadas, personas viviendo en condiciones de hacinamiento y también quienes tengan dificultades de acceso a servicios de salud, informó Elizabeth Ortiz. En Shanghái, por ejemplo, están realizando de nueva cuenta pruebas aleatorias ante el incremento en el número de casos. En la capital económica de China, Shanghái, suena un mensaje por megafonía para informar que durante 48 horas no se podrá salir de sus casas por el confinamiento declarado por las autoridades tras un aumento de casos de COVID-19. En la ciudad más grande del país asiático, las autoridades comenzaron a realizar de manera masiva pruebas diagnósticas en los barrios. Sus residentes fueron confinados durante 2 días, mientras esperaban los resultados de las pruebas que se les realizó puerta por puerta para detectar a las personas contagiadas por COVID-19. Tras el mensaje por megafonía, el gobierno municipal celebró una rueda de prensa para hacer oficial el comunicado. Debido a la grave situación provocada por la pandemia, la ciudad de Shanghái llevará a cabo una investigación distrito por distrito. Fuentes internacionales informan que cada persona necesitará 2 PCR negativas para poder desconfinar el bloque de edificios. En el caso de que uno de los residentes diese positivo, toda la urbanización deberá quedarse en casa durante 12 días. Las autoridades solicitaban a la gente a estar moderadamente abastecidos para días prolongados de encierro. Informó Isaura López Villalobos. China ha encendido las alertas no solamente por el incremento en el número de casos, sino porque después de casi un año ha comenzado a registrar de nueva cuenta muertes por COVID-19. China informa oficialmente de las primeras muertes por COVID-19 en más de un año, en medio del peor brote desde el inicio de la pandemia. El último fallecimiento había sido comunicado en enero de 2021. Se trata de 2 decesos ocurridos en la provincia nororiental de Jilin en pacientes de edad avanzada con patologías previas graves y uno de ellos sin vacunar, según ha explicado una responsable de la Comisión Nacional de Salud de China. Su COVID no era grave sino leve, dice. La causa directa de la muerte se debe a enfermedades subyacentes. Millones de chinos están confinados.
La actual ola de la epidemia ha afectado a múltiples lugares y está muy extendida. Domina la cepa mutante de Omicron y el número de casos en algunas provincias está aumentando rápidamente. Se han confirmado 29.000 nuevos casos desde principios de marzo, aunque nunca podremos saber el alcance real de la pandemia en un país con más de 1.400 millones de habitantes que solo reconoce 4.600 muertos. Tras 2 años de esta pandemia, México tiene apenas una actividad mínima en cuanto a casos de COVID-19. La curva de contagios de COVID en México lleva una reducción de 8 semanas, informó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. Esta es la 8ª semana consecutiva de reducción. Como pueden ver en nuestra gráfica, nuestra curva epidémica de agregación semanal, es ya mínima la actividad que se presenta. Tenemos ya la incidencia de casos mínima comparado con todo el periodo de casi 2 años o más de 2 años de la epidemia. Esta circunstancia, como hemos especificado siempre, está sujeta a que se mantengan las condiciones de baja transmisión y seguramente llegaremos a un punto de mínima actividad que se prolongará por varias semanas. De acuerdo con el semáforo de riesgo epidemiológico, todos los estados del país están en color verde. Y nos muestra un país que está en semáforo verde. Todos los indicadores, los 10 indicadores de actividad epidémica están en los niveles más bajos que se han presentado desde que inició la epidemia en 2020. Sobre la aplicación de refuerzos de la vacuna anti-COVID, estos son los avances. Los mayores de 60 años tienen una cobertura del 71%. El grupo de 40 a 59 años va rezagado con un 48%, mientras que las personas de 30 a 39 años están cubiertas al 73%. Por ello, el estratega contra COVID exhortó a la población mayor de 40 años que acuda por su tercera dosis. Es notorio cómo las personas adultas de edad intermedia, de 40 a 59, tienen menor proporción de refuerzos. Invitamos a las personas que estamos en ese grupo de edad a que se acerquen a los puestos de vacunación que quedan permanentes en algunos casos, pero en otros todavía temporales. Si no se habían vacunado, si no se habían aplicado el refuerzo, es momento de hacerlo. UDG-TV Canal 44, Elizabeth Ortiz. Vamos a hacer una pausa, pero usted no se vaya, tenemos todavía mucha más información. La vacuna rusa Sputnik, por cierto, una de las primeras que comenzó a circular en el mundo para hacer frente a la pandemia de COVID-19, ha sido probada ya en 70 países sin que hasta ahora se haya reportado alguna reacción importante. La Organización Mundial de la Salud anunció que postergará su evaluación de la vacuna rusa contra el coronavirus debido a la situación inestable que se vive en la región. La experta en vacunas del organismo internacional, María Ángela Simao, explicó que funcionarios de la OMS viajarían a Rusia para inspeccionar las instalaciones donde se fabrica la vacuna rusa llamada Sputnik. Sin embargo, se registró la invasión rusa a Ucrania, por lo que se suspendió la inspección. La evolución y las inspecciones se han visto afectadas por la situación. La delegación ha tenido problemas para reservar vuelos y para usar tarjetas de crédito y otros temas operativos. Los países occidentales mayormente cerraron su espacio aéreo a aviones rusos e impusieron fuertes sanciones económicas contra Rusia y sus instituciones financieras tras la invasión rusa de Ucrania. La OMS estudiaba la posibilidad de aprobar de emergencia la vacuna rusa desde el año pasado. La autorización permitiría usar la vacuna rusa en el programa COVAX de la ONU, que distribuye vacunas a países pobres, y le daría credibilidad al Sputnik. Un estudio publicado en 2020 por la revista Lancet y en el que participaron más de 20,000 personas, halló que Sputnik estaba libre de efectos nocivos, que tenía una eficacia de 91% contra la infección y que tenía una alta eficacia en la prevención de síntomas severos de COVID. Pero en octubre del año pasado, el regulador farmacéutico de Sudáfrica rechazó la vacuna rusa citando interrogantes que el fabricante ruso no pudo responder.
Las autoridades sudafricanas temen que la tecnología usada en Sputnik podría tener efectos nocivos en poblaciones de alta incidencia de VIH. La vacuna rusa ha sido aprobada en más de 70 países y a la fecha no ha presentado problemas de consideración relacionados con la vacuna, informó Rocío López Fonseca. Mientras tanto, continúa el levantamiento de restricciones en la mayor parte del mundo. En España, por ejemplo, han anunciado que será a partir del próximo lunes cuando entre en vigor la nueva estrategia que normalizará la COVID-19. Entre las acciones que destacan las autoridades es que las personas que den positivo pero sin síntomas o sean leves no tendrán que aislarse y además se dejarán de hacer pruebas diagnósticas con carácter general. Las pruebas se centrarán en mayores de 60 años, personas inmunodeprimidas y embarazadas, en casos graves y en centros sanitarios asistenciales o sociosanitarios. Estos espacios implementarán medidas específicas de aislamiento y control. Las medidas se toman ante los altos niveles de inmunidad en España. Las personas mayores de 12 años han completado la pauta de vacunación y los mayores de 60 tienen incluso ya dosis de refuerzo. La nueva forma de controlar la pandemia estará vigente mientras no se produzca un cambio significativo en la tendencia que apunte a una circulación no controlada, a un cambio en la situación epidemiológica que requiera restaurar medidas de vigilancia y control a propuesta de la ponencia de alertas y planes de preparación y respuesta. Las medidas estarán disponibles hasta el primer trimestre del 2023, una vez que se implemente el sistema Centinela de vigilancia de infecciones respiratorias agudas, similar al de la gripe en España. A lo largo de estos 2 años, nuestra compañera Naomi Mesa, reportera de STV Telebásica en Honduras, nos mantuvo más que informados sobre lo que sucede en su país. Este es el reporte, el último que nos presenta nuestra compañera Naomi. Naomi, te saludamos y te escuchamos. Un saludo para ti, Belén, y para toda la audiencia de Canal 44. El Instituto Hondureño de Seguridad Social ha realizado una vez más una brigada de vacunación contra el COVID-19. El personal autorizado para dicha actividad sigue recorriendo el territorio nacional. Han visitado varios municipios del Distrito Central, casa por casa, para que las personas mayores de 18 años puedan completar su esquema de vacunación. Además de esto, el Seguro Social tiene muchos puntos en donde las personas pueden acudir para recibir sus dosis y así estar protegidos contra el virus. Como parte de la cooperación del gobierno de los Estados Unidos, el Comando Sur hace entrega de 18 equipos de ultra baja temperatura para almacenar vacunas contra el COVID-19 de la casa farmacéutica Pfizer. Estos freezers son importantes para el mantenimiento de la cadena de frío del biológico contra el SARS-CoV-2, ya que tiene requerimientos diferentes y necesita temperaturas muy bajas para su conservación. El encargado de la red de cadena de frío del Almacén Nacional de Biológicos, Trinidad Martínez, detalló que estos equipos serán distribuidos en 9 regiones sanitarias, en igual número de departamentos del país. Las regiones a las que se distribuirán para el adecuado resguardo de la dosis del inoculante, según Martínez, son Atlántida, Cortés, Comayagua, Choluteca, Copán, Olancho, El Paraíso, Valle y Ocotepeque. Siguiendo con las jornadas de vacunación contra el COVID-19 que se siguen dando en el país, ya se han inmunizado a más de 5.263.455 con la primera dosis, 4.511.759 con la segunda dosis y en la tercera dosis y refuerzo 1.831.113, siendo un total de 11.606.327 de vacunas ya aplicadas. De igual manera, se han recibido un total de 13.551.197 vacunas que se han adquirido a través de diferentes mecanismos. La situación en Honduras sobre el COVID-19 en lo que va de este 2022, se han procesado 127.437 muestras, de las cuales han resultado positivas 37.065, fallecidos confirmados 401. Haciendo un resumen de los casos, ya se sobrepasan los 417.201 casos positivos. Se reportan al menos 131.100 personas recuperadas con el lamentable deceso de más de 10.642 hondureños a nivel nacional.
Con el objetivo de vacunar a toda la población del municipio del Distrito Central, la región metropolitana realizó una vacunación comunitaria contra el COVID-19 con el biológico de la casa farmacéutica de Pfizer en más de 29 puntos fijos en igual número de barrios y colonias. Uno de los sitios de mayor afluencia de ciudadanos que se inocularon fue el Parque de Pelota Reina, ubicado frente al Estadio Nacional, donde adultos y niños desde 5 años en adelante llegaron a recibir sus primeras y segundas dosis de refuerzo para evitar las formas graves del SARS-CoV-2. Les recordamos a la población que se cuiden en todo momento. Las vacunas no impiden el contagio, por lo que no deben olvidar las medidas de bioseguridad y que de no ser necesario no salgan de su casa. Para Coronavirus la Pandemia informó Naomi Mesa de STV Telebásica. Muchas gracias, Naomi, y por supuesto agradecerte a ti y a todo el equipo de STV Telebásica por habernos apoyado a lo largo de estos 2 años. Gracias de verdad, y sobre todo gracias a la audiencia de este país que también estuvo muy pendiente de este programa. La farmacéutica Pfizer proveerá al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia de 4 millones de tratamientos de su pastilla antiviral contra el coronavirus Paxlovid. Estará dirigido a casi un centenar de países de baja y media renta y que representan más de la mitad de la población mundial. La compañía, que es la principal productora de vacunas contra la COVID-19, presentó el año pasado este tratamiento oral que se administra tras los primeros signos de infección y reduce el riesgo de muerte en personas con enfermedades previas, considerándolo un punto de inflexión en la lucha contra la pandemia. Y un estudio elaborado recientemente demostró que las muertes relacionadas con el alcohol subieron de manera considerable en Estados Unidos durante la pandemia de COVID-19, un periodo en el que el consumo se incrementó para hacer frente al estrés causado por la enfermedad y el confinamiento. El estudio muestra que las muertes relacionadas con el alcohol incrementaron en 25% entre 2019 y 2020, lo que supuso que del total de muertes registradas en el país en 2020, el alcohol fue la causa de un 3% de todas ellas. Nos da mucho gusto recibir en esta mesa de trabajo, como todos los días, como todos los programas, al doctor Héctor Roel Pérez Gómez. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Belén, buen día, qué gusto saludarte. Igualmente, doctor, hoy con cierta nostalgia, porque en términos prácticos este sería nuestro último programa. Es el penúltimo en términos generales, porque la próxima semana todavía estaremos transmitiendo un programa especial de cierre de Coronavirus la Pandemia, pero como programa habitual, normal, digamos que este sería nuestro último programa. Así que, pues, nada más que agradecerle así, gracias por todo su tiempo y por todo su conocimiento a lo largo de estos 2 años. Muchas gracias, Belén. Agradecerte a ti también esta oportunidad, agradecerle a la directiva de Canal 44, a todo el gran equipo que ustedes conforman, a la Universidad de Guadalajara, la oportunidad de haber estado durante todo este tiempo y efectivamente compartir estas experiencias. Un programa que a mí me deja muchísima enseñanza, particularmente la relativa a un trabajo sustantivo de la universidad, que es el de informar con apego a ciencia, a academia, y eso fue lo que tratamos de hacer a lo largo de todo este tiempo. La pandemia está afortunadamente bajo control en muchos lugares del mundo, no en todos, y el hecho de que en México, en América Latina, esté teniendo este buen nivel de control epidemiológico da pauta posiblemente a que el programa haya dado los resultados y finalmente se toma esta decisión. Sí estamos nostálgicos, Belén, pero creo que estamos contentos por lo que consideramos es misión cumplida. Absolutamente, usted lo acaba de decir, doctor, misión cumplida. Iniciamos cuando el primer caso de COVID-19 llegaba a México. Hemos seguido minuto a minuto, segundo a segundo, el desarrollo de esta pandemia. Hemos sufrido mucho también, hay que decirlo.
y nos hemos alegrado también con los avances que se dieron a lo largo de todo este tiempo, la llegada de las primeras vacunas, por supuesto los estudios de ensayo y error que se hacían para encontrar un medicamento que ya lo escuchábamos. Pfizer está a nada de empezar ya a distribuir su medicamento contra COVID-19. Esperábamos con ansias también pruebas que fueran fidedignas, las encontraron finalmente los científicos. En fin, que han sido momentos de mucha tristeza por todo lo que estaba ocurriendo, pero a la vez de mucha alegría también por los avances científicos que empujó esta pandemia, doctor. Sí, los fuimos viviendo en el día a día y este programa fue un vector de información a la población para que eso que se encontraba unas horas previas derivado de la ciencia lo conociera la población de primera mano, y pues eso es lo que considero nos puede dejar una alta satisfacción en Coronavirus, la pandemia, de este Canal 44 de la Universidad de Guadalajara. Y también, Belén, esos momentos de incertidumbre que desde el crecimiento en el número de casos, de fatalidades, esos momentos críticos en que los sistemas de salud se veían rebasados, sobre todo por los casos graves que requerían hospitalización, escenas que vimos muy lamentables en diversos países en donde no había siquiera la capacidad para poder disponer los últimos momentos de las personas que lamentablemente perdieron la vida. En fin, todo esto creo que fue la historia de una de las pandemias más intensas que ha vivido la humanidad. La humanidad vivió la pandemia de la peste en la Edad Media, algo que duró muchísimos años, una pandemia no tan aguda como esta, pero sí de muy largo alcance por el tiempo que transcurrió con motivo de los sistemas ausentes, carente de sistemas organizados en el control de enfermedades infecciosas en ese tiempo, y luego la pandemia de tuberculosis que se conoció como la peste blanca durante los siglos XVII, XVIII, hasta que finalmente, por cierto, hoy es el Día Internacional de la Tuberculosis. En el año de 1882, Robert Koch descubre el bacilo responsable de la enfermedad y por eso se le llamó el bacilo de Koch. Entonces, aprovecho la efeméride. Esta fue una segunda gran pandemia que vivió la humanidad también, de 2 siglos de duración, por no tener fármacos para poderla combatir y por no tener mecanismos claros para evitar la transmisión de la enfermedad. Luego creo que otra de las grandes pandemias fue la de 1918, esa se considera la madre de todas las pandemias por la cantidad de personas que perdieron la vida, alrededor de 50 millones de personas. Fue una pandemia de influenza, H1N1, por cierto, en 1918. Luego tuvimos la gran pandemia de el año 2009, de H1N1 también, y bueno, finalmente estamos enfrentando esta pandemia de COVID-19, la nueva enfermedad causada por coronavirus. De la que hemos tenido el privilegio, doctor, de narrar en primera fila para nuestra audiencia. Vamos a una pausa, regresamos con más de estos recuerdos, si le parece, doctor. Claro una que pausa. sí, Belén. La FDA convoca a sus expertos para analizar futuros refuerzos contra COVID-19. La Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, anunció una reunión de su Comité Asesor de Vacunas y Productos Biológicos Relacionados para el miércoles 6 de abril con el fin de discutir las futuras dosis de refuerzo de la vacuna anti-COVID
y el proceso para seleccionar cepas específicas del virus SARS-CoV-2 para las vacunas con el fin de abordar las variantes actuales y las emergentes. Al respecto, el director del Centro de Evaluaciones e Investigaciones Biológicas, Peter Marks, comentó que es el momento de discutir la necesidad de futuros refuerzos en la medida que el objetivo es avanzar de manera segura. Dijo que al convertirse el COVID en un virus como el de la influenza, reunir al panel en un debate abierto sobre la vacunación es un paso importante para obtener información. La reunión del 6 de abril tiene como objetivo ayudar a la agencia a desarrollar un marco general que informará su toma de decisiones regulatorias sobre lo que podría justificar la actualización de la composición de las vacunas COVID-19 para abordar las variantes específicas y el momento y poblaciones para las dosis de refuerzo de la vacuna en los próximos meses, informó Elizabeth Ortiz. Regresamos a esta charla con el infectólogo, además internista Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, decíamos ya que ha sido sin duda alguna 2 años de mucho aprendizaje y de mucha satisfacción también el poder informar a nuestra audiencia y también, doctor, de sentar un precedente en este tipo de programas que me parece son muy valiosos cuando surgen ese tipo de acontecimientos, porque es una manera, como usted ya lo decía, de hacer frente a toda esta desinformación que lamentablemente nos ha traído la inmediatez y las redes sociales y el Internet, que son muy positivas sin duda alguna, pero que lamentablemente nos han llevado también a esta parte de la desinformación, doctor. Sí, la infodemia de la que hablamos tanto en diversos momentos y que lamentablemente generó desorientación sobre muchos conceptos que era básico la población conociera en su contexto real, en el contexto académico, en el científico. ¿Cuántos casos de personas que no decidían vacunarse? ¿Cuántas personas incluso no han decidido vacunarse por esa desinformación que frecuentemente corre a gran velocidad a través de redes sociales? ¿Cuántos falsos conceptos con respecto a las vacunas? ¿Cuántos falsos conceptos, por ejemplo, con respecto a algún medicamento del que se suponía podría brindar algún beneficio? Al final de cuentas no hubo tal y había que informarlo de igual manera para evitar que existiera retraso en recibir atención médica oportuna en las personas que hubieran tenido sintomatología relacionada con esta enfermedad. ¿Y cuántos compuestos también de los que se habló podrían tener alguna utilidad terapéutica y realmente no había ningún sustento científico para afirmarlo? Y todo eso sí generó de alguna manera retraso en la atención de muchos pacientes y en muchos casos seguramente hasta fatalidades. Esos son solamente algunos ejemplos de lo que la mala información puede generar en el caso de una enfermedad infecciosa emergente como es esta, que teniendo además un comportamiento de alta transmisión, teniendo un comportamiento pandémico, pues era un doble reto para la humanidad y lo sigue siendo, porque creo que vale la pena, incluso en este mismo programa, si nos da tiempo, Belén, repasar por lo menos 5 aspectos que podrían ser pendientes aún para concluir con el control definitivo pandémico de COVID-19 y lo que vendrá en los meses siguientes en el ámbito científico para poder dar finalmente contención epidemiológica al COVID-19. ¿Cuáles serían, doctor? Mira, yo creo que uno lo acabamos de escuchar en esta cápsula informativa de Elizabeth Ortiz, cuando habla de que los Centros para Control de Enfermedades convocarán a los expertos en vacunación para definir la periodicidad en la aplicación de las vacunas. Ese es uno de los puntos que están pendientes de definir a nivel internacional. Los consejos como tal internacionales para la definición de vacunación
Y la Organización Mundial de la Salud, aunque sugiere que posiblemente vaya a ser una vacuna de cada año, esto no tiene todavía una conclusión definitiva. Está en el trayecto de poderse definir de acuerdo a los estudios inmunológicos que se lleven a cabo, sobre todo a personas que ya hayan recibido el refuerzo de la vacunación. Número 2, la utilidad de los nuevos fármacos que han surgido, no solamente en general para COVID-19, sino también para las diferentes variantes del SARS-CoV-2. Tenemos, por ejemplo, el medicamento Paxlovid, que es un medicamento de Pfizer, y tenemos Molnupiravir, que es un medicamento de Merck, que por el momento son los que llevan mayor avance en lo que se refiere a distribución y en lo que se refiere a ensayos clínicos que han demostrado utilidad de estos medicamentos. Luego también estaría por definirse los anticuerpos monoclonales de los que tanto hablamos en el programa, si son específicos para diferentes variantes, cuáles son mejores para Delta, cuáles son mejores para Gamma, cuáles son mejores para Omicron, etcétera. Todavía es algo que se encuentra en este momento en estudio. Ya hay por ahí un par de publicaciones muy interesantes al respecto. Otra de las grandes preguntas científicas en COVID-19 es la necesidad que pueda haber de modificar vacunas para dar mejor cobertura y mejor respuesta inmune contra las variantes que hasta ahora han surgido a nivel internacional, sobre todo las variantes conocidas como variantes de preocupación, alfa, beta, gamma, delta, omicron. Luego, otra de las grandes interrogantes, Belén, es con qué frecuencia podrían estar surgiendo nuevas variantes y si esas nuevas variantes que pudieran surgir en el futuro podrían estar teniendo comportamientos de mayor gravedad, de mayor transmisibilidad, etcétera, porque si algo en este momento la humanidad debe tener claro es la importancia de la vigilancia epidemiológica y la importancia de la vigilancia virológica. Muchos países ya han flexibilizado sus medidas de prevención contra la enfermedad. Por ejemplo, muchos países ya en este momento permiten el aforo a espacios públicos, permiten el aforo total a eventos masivos. En muchos países ya incluso se ha empezado a permitir la no utilización de cubrebocas en espacios abiertos y en algunos incluso en espacios cerrados, etcétera. Bueno, recordemos una cosa, puede llegar a presentarse la aparición de una nueva variante que haga retroceder a quienes los países hayan tomado decisiones de flexibilizar en virtud de que exista un nuevo comportamiento epidémico, un nuevo brote epidemiológico, ¿no? Entonces, algo fundamental es el monitoreo epidemiológico y virológico. Y me parece, Belén, que otro de los aspectos que esta pandemia todavía tiene pendiente por definir es las estrategias idóneas para brindar la mejor atención a secuelas, a síntomas prolongados y también, aunque no directamente de la pandemia, las estrategias que deben adoptar los países para empatar en sus sistemas de salud todo lo que fueron las patologías que pasaron a un segundo plano de atención por darle la alta prioridad a COVID-19. Y aquí también lo platicamos mucho. Hoy por hoy se necesita volver a centrar la atención en el control de enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular, cáncer en todas sus modalidades, etcétera. Algo que posiblemente quedó un poco en el rezago
por lo menos en muchos países pertenecientes a la Organización Mundial de la Salud, y recordemos que desde el inicio de la pandemia la Organización Mundial de la Salud dijo, sí hay que destinarle recursos a la atención de COVID, humanos, materiales, económicos, etcétera, pero no olvidemos las demás patologías. Y la verdad es que muchas de las otras patologías sí quedaron con algún grado de rezago. Entonces creo que esos son los grandes retos para el futuro inmediato y de mediano plazo en relación a COVID-19. Interesantísimo, doctor, porque como usted lo ha dicho, esta pandemia no ha terminado y si bien es verdad, ha entrado en una fase de descenso generalizado, aunque también de repunte en otras regiones, es muy importante dar seguimiento a esta enfermedad, aun cuando sea declarada endémica. Si le parece, regresamos con más después de esta pausa. Estamos entrando a la recta final de este que sería en términos reales nuestro penúltimo programa después de más de 2 años de estar llevando hasta usted este programa especial. Doctor, ¿con qué se queda y qué le gustaría decirle a nuestra audiencia que pues se seguirá informando a través de otras vías y que seguiremos todavía conviviendo con este virus, doctor? Bueno, a nuestra audiencia en primera instancia quisiera decirle gracias por seguirnos a lo largo de todo este tiempo. A nuestra audiencia me gustaría decirles que lo que procuramos en todo momento fue brindarles información apegada a ciencia y academia, a lo que día con día la ciencia iba descubriendo respecto de esta enfermedad. También me gustaría decirle a nuestra audiencia que a lo largo de estos 2 años debimos haber aprendido todos sobre cómo cuidar nuestra salud, cómo cuidarnos no solo del COVID-19, sino cómo cuidarnos de enfermedades respiratorias que se pueden transmitir del humano al humano, porque el haber aprendido la importancia en el uso de cubrebocas, por ejemplo, del lavado frecuente de manos, de mantener una distancia razonable de 1,5 metros, particularmente en los momentos más álgidos de esta pandemia de COVID-19. Todas estas son medidas que debimos haber aprendido y debemos dejar incorporadas en nuestro esquema de autocuidado a la salud. Debimos haber aprendido también que ante el inicio de síntomas respiratorios, independientemente de que fuera COVID o fuera alguna otra enfermedad respiratoria, era fundamental aislarnos para evitar la transmisión a otros seres convivientes, cercanos, familiares, etc. Y creo que algo que me gustaría dejar como mensaje es que todas esas medidas las dejemos como tal parte de nuestros hábitos de autocuidado a la salud. Recordemos que COVID-19 no es la única enfermedad respiratoria, no es ni siquiera la única enfermedad respiratoria grave, hay otras muchas que pueden tener comportamiento grave. Y lo que aprendimos para COVID va a ser de utilidad para estas otras enfermedades respiratorias. También me gustaría decirles que a las personas que aún no han tomado una decisión al respecto del beneficio que tiene la vacuna anti-COVID, que se han aplicado cerca de 14,000 millones de vacunas en el mundo, de dosis de estas vacunas en el mundo, y que esos 14,000 millones de dosis nos han demostrado 2 cosas. Número 1, que en una persona con un esquema completo de vacunación anti-COVID, en caso de presentarse la enfermedad, esta
tendrá un comportamiento habitualmente leve. Y segundo, que son vacunas con alto nivel de seguridad. Son contados los casos de personas que fallecieron con motivo de algún evento adverso grave por alguna de las vacunas anti-COVID. Y en cambio el beneficio, sin lugar a dudas, inclina la balanza en relación a su utilidad. Por ese motivo, ¿por qué soy enfático en este mensaje? Porque todavía existen algunos países que tienen hasta 20% de población que debería estar ya vacunada sin haber recibido este beneficio por reticencia derivada de mitos, de falsa información, como lo decíamos un poco antes, etc. Y también porque soy enfático respecto de invitarles a que tengan la consideración de vacunarse, porque en la medida en que la población mundial alcance 80 u 85% de esquema completo, incluso con refuerzo de la vacuna anti-COVID, eso le va a brindar a toda la humanidad un poco de mayor tranquilidad de control pandémico y seguramente nos permitirá ya considerar a la enfermedad como una enfermedad endémica y posiblemente estacional, una enfermedad que posiblemente tenga mayor incremento durante las épocas más frías del año, pero no brotes epidemiológicos de tan alta intensidad como fueron las 4 olas epidémicas que constituyeron esta gran pandemia de COVID-19. Esos serían los mensajes que en general daría a quienes nos han escuchado a lo largo de todo este tiempo. Doctor, 2 apuntes sobre esto que usted acaba de mencionar. Uno, que ha quedado demostrado en las unidades de emergencias, en las unidades de atención médica, que en estos momentos las personas que están siendo hospitalizadas en un porcentaje alto, si no es que todos, es porque no estaban vacunados, sí, y es por ello que han ingresado a las unidades. Es correcto. Incluso de terapia intensiva, ¿no, doctor? Es correcto, Belén. De hecho, desde la segunda gran ola de esta pandemia de COVID-19, la mayor parte de internamientos hospitalarios, la mayor parte de fatalidades ocurridas, la mayor parte de pacientes con intubación endotraqueal, etcétera, fue precisamente en personas que no estaban vacunadas para ese momento. Y, doctor, también mencionar que, pues, como se lo decía, esta será una enfermedad endémica, muy probablemente así se comportará ya en los próximos meses, y que como tal debemos de seguirnos protegiendo y cuidando. Efectivamente, Belén. Y yo creo que un último mensaje, y por supuesto, a las personas que nos escuchan, a la población en general, pero también, pues creo que es un mensaje de parte de la pandemia de COVID-19 a los sistemas de salud, es el control de las enfermedades crónico-degenerativas, la prevención y el control de dichas enfermedades, porque la mayor parte de fallecimientos fueron personas con diabetes, con hipertensión, con insuficiencia renal, con enfermedad cardiovascular, con obesidad. Esta pandemia pescó a la humanidad con mucha enfermedad preexistente. Entonces creo que eso debe dejar una reflexión para todos los sistemas de salud. Doctor, no se vaya, vamos a nuestra siguiente pieza informativa y regresamos. Robots para reflexionar sobre la esencia y la evolución del ser humano. Desde androides a entidades virtuales o exoesqueletos mecánicos, la mayor exposición de robots, celebrada en Japón hasta la fecha, invita a reflexionar sobre la evolución del hombre, su esencia y la cada vez más difusa frontera entre hombre y máquina. La exposición Tú y los robots, ¿qué es ser humano?, en el Museo Nacional de Ciencias Emergentes e Innovación de Tokio, busca hacer reflexionar a sus visitantes sobre el cuerpo, la mente y la vida del ser humano a través de los robots. Así lo afirma Yuki Sonoyama, del Departamento de Comunicación Científica del centro.
生活の中に入ってきて、私たちの体とか心とか命に影響を与えていく、なんかそんな未来になるんじゃないかなっていうのがこの展覧会でちょっと想像できるかなと思います。La muestra aborda a lo largo de 3 zonas el origen y la evolución de los robots hasta nuestros días, el significado de qué supone ser humano y la frontera en ocasiones difusa entre hombre y máquina, además de las perspectivas sobre el devenir del futuro compartido entre ambos. En la muestra, que estará abierta hasta el 31 de agosto, el usuario puede tocar y hablar con algunos de ellos, como en el caso del robot afectivo Lobot, aunque también hay una parte dedicada a la aplicación de la robótica en el sector médico, el de las prótesis o el industrial. Y con este tema, doctor, nos queremos despedir, el papel que jugó la tecnología en medio de esta pandemia de COVID-19, doctor. Impresionante, sin lugar a dudas, Belén. Impresionante, desde diagnóstico, tratamiento, detección, vigilancia epidemiológica. Vacunas. No, hombre, tremendo, sí, tremendo. El cuidado de los enfermos eventualmente, así que bueno, definitivamente será mucho de lo que estaremos viendo en los siglos venideros, doctor. Ojalá quisiéramos que esta fuera nuestra última pandemia. Sabemos que la historia nos dice que no es así, es parte de la evolución del planeta, del humano. Sí. Y lo que sí deseamos es que esta pandemia pues pase pronto, que sea una enfermedad totalmente controlable, ojalá eventualmente prevenible, ¿no? Con algún medicamento, con las vacunas, que también por supuesto han ayudado mucho en este sentido, y que nos sirva esta lección para futuras enfermedades, doctor. Efectivamente, hay que aprender incluso de los descalabros que la humanidad va sufriendo, y este fue un gran descalabro. Doctor, y un dato anecdótico nada más para despedirnos, que a lo largo de estos más de 2 años de programa, las personas más cercanas al programa no nos enfermamos de COVID, doctor, afortunadamente. Efectivamente, Belén. Ni usted, ni Isaura, la productora, en este caso su servidora, este círculo, digamos, más cercano visible ante las cámaras, así que nos escapamos hasta ahorita. Acudimos a la vacunación de forma inmediata y se cuidaron aquí todos los protocolos. En general, en este canal se cuidaron los protocolos de manera muy celosa y creo que todo eso contribuyó. Así es, a pesar de que estuvimos viniendo desde el día 1 de la pandemia, así es, a de manera presencial. Doctor, es correcto. Nuestro agradecimiento eterno y ojalá que volvamos a coincidir muy pronto. Muchas gracias. Así será seguramente, Belén. Gracias. Mi agradecimiento, muchas gracias. Gracias sobre todo a usted y sobre todo también gracias a todo el personal médico que ha estado y seguirá estando pendiente de esta pandemia. Gracias y hasta la próxima.